¿Os dais cuenta, hermano mío, hermana mía, de que cuando dejáis de leer la Biblia, algo espiritual en vosotros empieza a morir sin que os demos cuenta? ¿Alguna vez has sentido que, por fuera, todo parece igual? Sigues con tu rutina, hablas con la gente, cumples con tus responsabilidades, pero por dentro, en lo más profundo del alma, ocurre una especie de apagón poco a poco, una frialdad, una confusión, una falta de dirección que ni siquiera sabes cómo explicar de dónde viene. Hoy quiero hablaros precisamente de eso, con todo el amor de mi corazón pastoral, pero también con toda la firmeza que la palabra de Dios me exige, porque hay una realidad espiritual muy seria detrás del simple gesto de dejar la Biblia cerrada en la estantería, sobre la mesa o dentro de un cajón. No es solo un libro olvidado, es una puerta que se cierra, es una luz que se apaga, es un alimento que no llega, es una medicina que no se toma. La palabra de Dios dice en Oseas 4:6, «Mi pueblo está siendo destruido porque carece de conocimiento». Verás, el Señor no está diciendo que la gente esté siendo perturbada, solo molesta, solo un poco perturbada. Dice que está siendo destruido, que se está perdiendo, porque le falta el conocimiento de lo que Dios ya ha hablado, ya ha revelado, ya ha puesto a disposición en las Sagradas Escrituras. Y Jesús, cuando fue tentado en el desierto, respondió al enemigo diciendo, «Está escrito, el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios». Esto significa que, así como tu cuerpo no vive sin pan, sin comida, tu espíritu no vive sin la palabra, no sobrevive sin esa voz que viene del corazón de Dios a tu corazón. Así que, cuando te alejas de la Biblia, cuando dejes de leer, meditar o alimentarte de ella, no pienses que no está pasando nada. Algo está pasando, sí, y es mucho más grave de lo que podrías pensar. Por eso, justo al principio de nuestro camino, de nuestro momento de fe, quiero invitaros a presentaros ante Dios, públicamente, con sencillez, pero con verdad. Si sientes, en lo más profundo de tu alma, que necesitas volver, que necesitas empezar de nuevo, que necesitas reavivar esta llama, escribe en los comentarios solo esta frase de fe: «Quiero a Dios siempre conmigo». Escribe con fe. Escribe como si hicieras una declaración espiritual, como si dijeras al cielo y también al infierno: elijo la presencia de Dios, elijo la palabra de Dios, elijo no vivir más de todos modos. Esta frase sencilla, escrita con fe, se convierte en un gesto de entrega, una clave para abrir, un grito silencioso que Dios ve, que Dios escucha, que Dios acoge. Hoy quiero caminar contigo, como un pastor que ha visto a muchas almas levantarse por el poder de la palabra, pero también ha visto a muchos perderse porque se han desviado de las Escrituras. A lo largo de este mensaje hablaremos de cosas profundas, pero usaré palabras sencillas, porque el Evangelio es para todos, y lo que es de Dios debe ser entendido, aceptado y vivido. Veremos, a la luz de la Biblia, cómo abandonar la palabra abre verdaderas brechas para la oscuridad, la confusión y la debilidad espiritual. Veamos que no es un detalle, algo opcional, un «cuando puedo lo leo», sino una cuestión de vida o muerte espiritual. Y al mismo tiempo, veremos que cuando decides volver a la palabra, cuando abres la Biblia y te rindes a ella, algo poderoso sucede en el mundo espiritual, algo se alinea, algo se fortalece, algo renace en ti. Mi hermano, mi hermana, quédense conmigo hasta el final de este mensaje, porque lo que vamos a tratar aquí no es curiosidad religiosa, es dirección para tu alma, alimento para tu corazón, protección para tu hogar. Muchos de vosotros habéis experimentado luchas internas, confusiones mentales, miedos, ansiedades, dudas sobre el futuro,
Y quizás estáis buscando respuestas en muchos lugares, pero ignorando la fuente principal, que es la palabra de Dios. Hoy, juntos, abriremos este código y dejaremos que vuelva a brotar en tu vida. Y al final de esta reflexión, haremos un momento especial ante Dios, presentándole nuestro deseo de empezar de nuevo, pidiéndole al Señor que reaviva en nosotros el hambre por las Escrituras, y que la Biblia nunca vuelva a ser un objeto olvidado, sino que vuelva a ser compañía diaria, consuelo, dirección y espada para el combate. Antes de continuar, al comienzo de esta reunión, quiero pediros, con cariño pero también con convicción, si este mensaje ya te está hablando, si sientes que Dios te llama de vuelta a la palabra, deja tu pulgar arriba, tu like. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones. No es solo para ayudar al canal, es mucho más que eso. Cuando haces esto, te conviertes en el instrumento de Dios para que este mensaje llegue a otros hermanos y hermanas que también se están alejando de la Biblia, que están perdiendo la batalla porque no saben, no recuerdan o no practican lo que Dios ya ha dicho. Participáis con un simple gesto en la evangelización, en la proclamación de la palabra, y esto también es un acto de fe. Hoy, con la gracia de Dios, caminaremos por verdades que pueden marcar tu vida espiritual. Hablaremos de las verdaderas consecuencias de dejar la Biblia cerrada, de lo que ocurre en el mundo invisible cuando lees o no lees la palabra, y también de cómo puedes construir una rutina de lectura sencilla, posible pero fiel. Aunque tu día sea ajetreado, aunque tu edad ya sea avanzada, incluso si dices que no lo entiendes todo. En cada paso estaré contigo, guiando con cariño, pero dejando que la propia Escritura sea la voz principal. Y quiero decirte, en muchos casos, lo que llevas años pidiéndole a Dios, puede estar a un versículo de distancia, puede estar en una página que aún no has abierto, puede ser en una promesa que nunca has leído con atención. Quizá ya hayas pensado o incluso dicho, Padre, pastor, no tengo tiempo para leer la Biblia, mi vida está ocupada, llego a casa cansado, tengo muchos problemas que resolver. Puedes decir, no entiendo lo que leo, abro la Biblia y parece que las palabras pasan ante mis ojos, pero no entran en mi corazón. O incluso, ya escucho predicaciones, sigo misas, servicios, videos religiosos, así que creo que esto ya reemplaza la lectura personal. Hoy, con todo respeto por tu dolor, tu cansancio, tus dificultades, necesito decirte, estas excusas, por comprensibles que parezcan, no pueden alejarte de la fuente. Dios conoce tu cansancio, Dios conoce tus limitaciones, pero precisamente por eso te llama a la palabra, porque es en ella donde encuentras la fuerza que no tienes, la sabiduría que no tienes, la paz que el mundo no puede dar. La propia Escritura nos muestra que toda la palabra de Dios es inspirada, respirada por Dios mismo, y útil para enseñar, corregir, guiar y preparar al hombre y a la mujer de Dios para toda buena obra. Es decir, no hay parte inútil, no hay verso sin sentido, no hay texto sin propósito. Cuando dejas la Biblia cerrada, no solo estás fallando en leer un libro, estás rechazando un solo aliento de Dios, en tu mente, en tu corazón, en tu historia, y el enemigo lo sabe. No le temes su Biblia cerrada, teme, sí, cuando lo abres, cuando lo lees, cuando crees y obedeces lo que está escrito. Por eso hace todo para distraerte, para cansarte, para convencerte de que no es tan importante, que solo tienes que escuchar de vez en cuando y que luego lo compensas. Hoy, el Señor quiere desmontar estas mentiras en tu vida. A lo largo de este mensaje, os mostraré, con calma y profundidad, 7 grandes consecuencias espirituales de dejar la Biblia cerrada, pero también quiero mostraros el lado positivo, lo que ocurre, de forma concreta,
cuando abres la palabra, cuando creas una rutina, aunque sea pequeña pero fiel. Hablemos de cómo el conocimiento de las Escrituras libera, sana, fortalece, abre los ojos, da discernimiento, trae consuelo, corrige el rumbo y, sobre todo, te conduce a un encuentro más profundo con Jesús. Sí, porque en el centro de la Biblia no hay solo un conjunto de reglas. Hay una persona viva, la palabra de Dios, el Hijo amado, el que nos salvó. Leer la Biblia es encontrarse con Él. Así que, ten cuidado, abre tu corazón, no solo tus oídos. Mientras escuchas, deja que tu yo interior se pregunte honestamente, ¿cómo es mi vida bíblica? ¿Es la Biblia realmente mi comida diaria o es un visitante raro? ¿Recurro a ella solo cuando estoy en crisis o forma parte de mi vida diaria, mi rutina, mi respiración espiritual? Y te digo, mientras caminamos, te darás cuenta de que Dios no te está condenando, sino que te llama. No es una palabra para acusarte, es una palabra para despertarte, para sacudirte un sueño peligroso y ponerte de pie de nuevo con la Escritura en tus manos y grabada en tu corazón. Querida, querida, si esta palabra ya te toca, escribe también tu amén en los comentarios como gesto de fe, como diciendo, recibo esta verdad, recibo este llamado, quiero volver a la palabra. Este amén es como un así sea que ofreces a Dios. Y mientras escribes, recuerda, no estás solo en esta lucha. Miles de hermanos y hermanas en diferentes lugares y edades se enfrentan a la misma dificultad. Quieren hacerlo, pero no son capaces de mantener la fidelidad a la lectura bíblica. Por eso existe este canal, este mensaje, este momento, para que podamos caminar juntos, para que uno fortalezca al otro, para que por la gracia de Dios podamos volver a ser un pueblo que conoce, ama y practica la palabra. Ahora, hermanos y hermanas, después de abrir esta puerta, quiero resumir muy sencillamente lo que vamos a experimentar juntos en este video. Hoy quiero compartir con vosotros enseñanzas que, si se aceptan con fe, pueden transformar vuestra vida espiritual. Estas son palabras que no nacen de mi inteligencia ni de mi experiencia única, sino que surgen del corazón del Evangelio, de la Sagrada Escritura, para iluminar tus desafíos diarios, tu hogar, tus decisiones, tus luchas internas. En cada reflexión, mi deseo es ayudarte a comprender mejor la voluntad de Dios para tu vida y ayudarte a caminar con más propósito, más paz y más confianza en aquel que nunca abandona la suya. Vamos a hablar con claridad sobre las 7 consecuencias espirituales de dejar la Biblia cerrada, para que veas el verdadero peligro de este silencioso retiro, este olvido que poco a poco se va apoderando. Veamos también qué ocurre realmente en el mundo espiritual cuando lees la palabra, cuando te sometes a ella, cuando la tomas como alimento. Y en el camino, construimos juntos una forma muy concreta de hacer de la Biblia un alimento diario, no una carga, ni una obligación seca, ni un hábito vacío. Te mostraré que es posible leer poco y bien, y que este pequeño, hecho con fidelidad, ya abre inmensas puertas de gracia en tu vida. A medida que recorremos estas palabras, te darás cuenta de que no es solo una enseñanza adorable o una reflexión para conmoverte, sino un llamado de Dios para un reposicionamiento. Lo que llega a tus oídos hoy puede ser exactamente lo que tu corazón ha estado buscando en silencio durante tanto tiempo. Un empujón, una aclaración, una luz, una razón para empezar de nuevo. Y al final de este mensaje, tendremos un momento especial ante Dios, un instante de entrega, de oración, en el que pondrás tu Biblia, tu rutina, tu dificultad, tu fatiga en manos del Señor, pidiéndole que reaviva la llama de la palabra en tu pecho. Por eso, quédate conmigo hasta el último momento. No es una pérdida de tiempo, es una inversión espiritual.
Y os pido una vez más con cariño, daos me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y activa la campana de notificación. Cuando haces eso, no solo ayudas a que el contenido crezca, sino que ayuda a la palabra de Dios a llegar a otros corazones que, quizás, ahora mismo, están pensando en rendirse, se ahogan en el dolor, son engañados por mentiras porque no conocen la verdad de las Escrituras. Te conviertes en un instrumento de Dios para que la luz llegue más allá. Y si además compartes este mensaje con alguien a quien amas, le estarás diciendo a esa persona: me importa tu alma, quiero verte más cerca de Dios, quiero verte arraigado en la palabra. Las enseñanzas que escucharás hasta el final pueden ser para tu alma esa respuesta que esperabas del Señor y que no sabías dónde encontrar. A menudo, Dios no habla con rayos en el cielo, sino a través de un versículo que salta ante nuestros ojos, una frase que toca el corazón en el momento justo, una exhortación que despierta nuestra fe. Por eso, os invito a quedaros hasta el último momento. Al final, nos pondremos juntos ante Dios, en oración, y entregaremos nuestro corazón al Padre, pidiendo la gracia para no abandonar nunca más la palabra. Y puede que este sea el momento en que todo empiece a cambiar para ti, no porque las circunstancias cambien de la noche a la mañana, sino porque tú, fortalecido por las Escrituras, las afrontarás de otra manera, con otra firmeza, con otra fe. Ahora, yendo un poco más allá, quiero que imaginéis conmigo algo muy sencillo. ¿Os habéis dado cuenta alguna vez de que nadie muere por falta de comida en un día, pero muere por falta de aire en unos minutos? Si una persona pasa un día sin comer, sentirá debilidad, quizás mareos, incomodidad, pero puede resistirse. Ahora, si no respira, en poco tiempo la vida se acaba. Así es la palabra de Dios para el alma. La Biblia no es un adorno, no es un lujo espiritual, no es algo que se use solo cuando queda tiempo. Es como el aire que respira tu espíritu. Es lo que mantiene tu vida interior funcionando. Las Escrituras dicen que todo esto está inspirado por Dios, respirado por Él, y es útil para enseñar, corregir, instruir en la justicia, de modo que el hombre y la mujer de Dios estén plenamente preparados para toda buena obra. Y también dice que la palabra de Dios está viva, es eficaz, más afilada que cualquier espada de doble filo, capaz de penetrar incluso hasta la división del alma y el espíritu, las articulaciones y la médula, y de discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Esto significa que cuando lees la Biblia, no solo recibes información, estás respirando un aliento divino, dejas que una espada amorosa corte lo que hay que cortar, sane lo que necesita sanar, separa lo que es de Dios de lo que no es. Cuando día tras día dejas de leer la palabra, es como si fueras disminuyendo gradualmente el oxígeno de tu alma. Al principio ni siquiera te das cuenta, piensas, está bien, luego me recuperaré. Pero, con el tiempo, llega la apatía, la pereza espiritual y la frialdad. Lo que antes te molestaba ya no te molesta tanto. Los pecados pequeños parecen normales. La conciencia se está acostumbrando. La sensibilidad a la voz de Dios disminuye. El pecado sigue siendo pecado, pero tu corazón empieza a pensar que es una exageración, que no es tan grave, que Dios entiende. Y así, sin darse cuenta, la persona que se ha alejado de la Biblia comienza también a alejarse de la voluntad de Dios, del camino estrecho, de la santidad, de la verdadera alegría. Por eso, hoy, en este momento, quiero llamaros a un compromiso mínimo pero verdadero con la palabra. No hablo de que pases horas y horas si no puedes. Me refiero a darle a Dios un espacio diario y fiel en el que abres la Biblia, lees un pasaje con atención, te detienes a pensar, rezas una pequeña oración y dejas que esa palabra te hable.
Es como alguien que decide volver a respirar hondo después de mucho tiempo con la respiración corta. Quizá, al principio, incluso sientas cierta incomodidad, extraña, te cuesta concentrarte, pero a medida que perseveras, te darás cuenta de que tu alma está recuperando aliento, está ganando color, está ganando el deseo de rezar, adorar, obedecer. Piensa en la Biblia como un pulmón espiritual. Cuando lo usas, cuando lees, cuando meditas, este pulmón se expande, fortalece, llena tu interior de vida. Cuando lo dejas quieto, se atrofia. Una persona que pasa mucho tiempo sin usar completamente sus pulmones pierde capacidad respiratoria. Así, un alma que pasa mucho tiempo sin la palabra pierde la capacidad de creer, discernir y amar como Dios pide. Así que te pregunto, con todo cariño, pero también con toda seriedad, ¿ya estás sufriendo tu pulmón espiritual y aún no te has dado cuenta? ¿Vives con poco aire, con breves respiraciones de fe, cuando Dios quiere llenarte con un fuerte y continuo aliento diario de la palabra? Sí, al oír esto, te das cuenta de que necesitas protección, que necesitas que Dios proteja tu corazón, tu mente, tu hogar. Te invito a escribir ahora en los comentarios: Dios me protege. Escribe con fe, como quien pide especial cuidado, como quien reconoce: Señor, necesito que me protejas de mí mismo, de mi pereza, de mi distracción, de mis excusas, de las trampas del enemigo. Y, junto con esta petición, da la bienvenida a la decisión de volver a usar tu pulmón espiritual, volviendo a la lectura de la Biblia. Mi hermano, mi hermana, piensan conmigo en otra imagen muy importante. Y si Dios ya te hablaba, ya te enviaba guía, consuelo, dirección, pero tú hubieras cerrado precisamente el canal principal de su voz. La palabra dice: mis ovejas escuchan mi voz, los conozco y me siguen. Y también dice: tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. Esto significa que Dios comunica, habla, guía no solo en momentos extraordinarios, sino sobre todo a través de las Escrituras. Cuando te alejas de la Biblia, te alejas de la voz segura, más clara y objetiva de Dios. Y entonces empieza a pedir señales, a buscar revelaciones, a buscar experiencias, mientras el Señor dice: abre mi palabra. Deja que mis pensamientos entren en tu mente, mis caminos entren en tus caminos. Muchos piden orientación, piden respuestas, piden luz, pero ignoran el principal medio que Dios ha elegido para hablar: las Escrituras. Imagina a alguien que está en un lugar desconocido, en una carretera llena de cruces, sin señales, y recibe un mapa preciso y fiable que muestra la ruta correcta. Esta persona agradece el mapa, lo deja con cuidado, lo aparta y sigue caminando, decidiendo por sus propios impulsos, preguntando a cualquiera, siguiendo sugerencias de desconocidos. Así es como muchas personas hacen con la Biblia: dan gracias, dicen que creen, dicen que es la palabra de Dios, pero en la práctica la dejan cerrada, protegida, sin consulta, y continúan tomando decisiones solo con emociones, opiniones ajenas e intuiciones propias. Luego, cuando se pierde, pregunta: Dios, ¿por qué no me ayudaste? Y el Señor, con amor, pudo responder: os di un mapa, os di mi palabra. Hoy quiero invitarte a leer la Biblia con esta expectativa, no como un libro lejano, pesado y difícil, sino como el principal canal de la voz de Dios hacia ti. Cuando abras las Escrituras, di: Señor, háblame, muéstrame lo que necesito ver, dame luz para mis decisiones, corregir mis caminos. Y luego lee con calma, subraya, vuelve atrás, relee, permanece en un pasaje, deja que una frase resuene en tu alma durante todo el día. Poco a poco, te das cuenta de que ciertas palabras saltan, que ciertos pasajes parecen haber sido escritos para tu momento, para tu dolor, para tu duda. No es magia,
No es casualidad, es el Espíritu Santo usando la palabra para guiarte. Una vez más, os pido, con sencillez, si este mensaje os está ayudando a entender lo grave que es abandonar la Biblia, si sentís que necesitáis que otros hermanos y hermanas también reciban esta luz, no olvidéis suscribiros al canal, dejar vuestro me gusta y compartir. Cuando haces eso, estás diciendo, creo que Dios puede usar este vídeo para proteger vidas, guiar almas, llamar a su pueblo de vuelta a las Escrituras. Y recuerda escribir en los comentarios, Dios me protege, porque de hecho cuando te acercas a la palabra, te estás poniendo bajo una protección espiritual mucho mayor. Antes de continuar, quiero que también pienses en otra pregunta. ¿Sabes quién empieza a hablar más alto cuando la Biblia está en silencio en tu vida? Cuando la Escritura no ocupa la mente, otros sonidos ocupan su lugar. La palabra nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos renovando nuestra mente, para que podamos experimentar lo que es la voluntad buena, aceptable y perfecta de Dios. Y también dice que, sin firmeza doctrinal, somos como niños llevados por cualquier viento de doctrina, engañados por la astucia de los hombres. Es decir, cuando no estás siendo formado, moldeado o instruido por la Biblia, empiezas a ser moldeado por lo que ves, por lo que escuchas, por las conversaciones, por las redes sociales, por las noticias, por las modas religiosas, por las filosofías de la época, las redes sociales, la televisión, las conversaciones en bares, los consejos de quienes no temen a Dios, las opiniones que surgen en todas partes. Todo esto entra en la mente, ocupa espacio, forma pensamientos, crea valores. Si la palabra no está ahí para filtrar, confrontar y corregir, la mente se está deformando sin que la persona se dé cuenta. Las ideas no bíblicas parecen normales, los pecados graves parecen pequeños, lo que Dios reprocha se considera moderno, aceptable, y lo que Dios ordena se considera una exageración. Sin la Biblia, la mente está siendo moldeada por el mundo, y la persona sigue llamándose cristiana, pero, en la práctica, piensa como piensa el mundo, juzga como juzga el mundo, actúa como actúa el mundo. Por eso quiero proponer algo muy concreto. Antes de llenarte de otro contenido, antes de pasar largos minutos navegando por el móvil, antes de encender la televisión, expónete a diario a las Escrituras. Aunque sea un capítulo, un salmo, un pasaje de los Evangelios, que la primera voz del día sea la voz de Dios, o al menos una de las voces principales. Cuando la mente se llena de la palabra temprano por la mañana, el resto del día se vive con más discernimiento. La noticia pasa, llegan los comentarios, las conversaciones ocurren, pero tienes un filtro. No te tragas todo, no te dejas llevar por ningún viento. La Biblia se convierte en unas gafas que te hacen ver con claridad, mientras que sin ella, todo es borroso. Y quiero decirte algo con gran cariño. Dios quiere revelarte algo especial en este vídeo. No es casualidad que estés aquí, no es casualidad que este tema te haya llegado, no es casualidad que ahora mismo estemos hablando de la palabra que quizás hayas dejado de lado. Quédate hasta el final, no te quedes en medio, no te distraigas, porque esta palabra es para ti. Dios quiere, a través de este mensaje, reavivar algo que casi fue borrado, abrir un camino que parecía cerrado, devolver una disciplina que crees que ya no puedes tener. Quiere mostrarte que es realmente posible vivir una vida en la que la Biblia no sea solo un libro sagrado lejano, sino un compañero diario, una fuente de luz, un alimento constante, un aliento para tu alma. Y si abrazas esta gracia, si decides hoy dar pasos concretos, verás, con el tiempo, una transformación profunda que se produce en tu interior. ¿Confiarías en un corazón que la propia Biblia llama engañoso? Cuando la palabra dice, en Jeremías 17:9,
que el corazón es más engañoso que todas las cosas y desesperadamente corrupto, nos muestra una verdad dura pero necesaria. Dentro de nosotros tendemos a engañarnos a nosotros mismos, a justificar lo que no le agrada a Dios, a llamar luz y luz oscuridad, para suavizar lo que el cielo desaprueba. Y la carta a los Hebreos nos advierte que tengamos cuidado de que no hay en nosotros un corazón malvado e incrédulo que se aleje del Dios viviente, y que ninguno de nosotros debe endurecerse por la engaño del pecado. Observa cómo se encuentran estas dos verdades. Un corazón que ya es engañoso, cuando se aparta de la palabra, se endurece, se vuelve pesado, resistente a la voz de Dios, se acomoda en el error, y sin darse cuenta, se aleja del Dios vivo, aunque por fuera siga teniendo la apariencia de religiosidad. Sin la corrección constante de la palabra, el corazón empieza a justificarse. En vez de decir, esto es un pecado, empieza a decir, esto no es tan grave, todo el mundo lo hace, Dios entiende, no hay problema. En lugar de reconocer, estoy equivocado, necesito cambiar, necesito convertirme, empieza a culpar a otros, a culpar a las circunstancias, a reinterpretar lo que Dios ha dicho. Y cuando la Biblia no se lee, no se medita sobre ella, no se le permite entrar como luz, este proceso de autoengaño se vuelve aún más fuerte, porque no hay contraste, no hay espejo, no hay confrontación. El corazón, que ya es engañoso, está suelto, sin ataduras, guiando la vida por sus propios gustos, por sus propios deseos, por la sensación del momento. Por eso la palabra es tan necesaria, porque entra como luz en un lugar donde sin ella todo es oscuro y confuso. Revela intenciones, muestra caminos, señala desviaciones, expone lo que nuestro orgullo ocultaría. Me gusta imaginar el corazón como una habitación con un gran espejo. Cuando la persona usa este espejo todos los días, cuando se mira detenidamente, nota suciedad, manchas, desalineaciones y puede corregirlo. Pero si este espejo está ahí, apoyado en él, sin usar, se llena de polvo, de telarañas, la imagen se vuelve borrosa hasta que con el tiempo apenas refleja nada. Así es la Biblia en la vida de quienes la abandonan. Sigue siendo un espejo perfecto, pero como ya no se usa, como ya no se consulta, la persona deja de ver su propio rostro espiritual, deja de ver las marcas, la suciedad, las distorsiones que causa el pecado. Y, sin verse a sí mismo a la luz de la palabra, se acostumbra a lo torcido, pensando que todo está bien, viviendo como si estuviera ordenado, cuando en realidad está cada vez más desalineado. Por eso os digo, con amor y seriedad, no confiéis ciegamente en vuestro corazón, confiad en la palabra de Dios, que juzga vuestro corazón. Si quieres saber si tus intenciones son correctas, si tus decisiones agradan al Señor, no solo preguntes a tus sentimientos, pregunta a la Biblia. Abre el texto sagrado y deja que te muestre quién eres. Usa las Escrituras como ese espejo diario. Abre el Evangelio, abre los salmos, las cartas, y deja que cada pasaje te pregunte, ¿cómo es tu perdón? ¿Cómo está tu humildad? ¿Cómo es tu pureza? ¿Cómo es tu amor por tus hermanos y hermanas? ¿Cómo es tu obediencia? No leas solo para acumular información, lee para ser confrontado, para ser transformado. Con cada lectura pide al Espíritu Santo, muéstrame qué me pasa, no me dejes atrapado en mi propio engaño, no permitas que mi corazón, por engañoso que sea, me aleje de ti. Y si, mientras estamos aquí, sientes que esta palabra va muy profundo, quiero preguntarte algo sencillo pero muy especial. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. ¿Desde qué ciudad me escuchas? Déjalo en los comentarios, porque tu presencia me hace feliz. Tu vida importa, tu historia antes de la Biblia importa.
Mientras escribes, también te recuerdas a ti mismo que no estás solo en esta lucha. Hay hermanos de muchos lugares, todos llamados por el mismo Dios a la misma conversión. En la siguiente parte veremos qué hace la Biblia con la oscuridad que intenta habitar en ti. Porque no se trata solo de ver qué está mal, sino de luchar contra las fuerzas espirituales que quieren aprovecharse de un corazón engañoso y de una vida sin escritura. Y es sobre esta batalla de la que quiero hablaros ahora, con mucha claridad y con mucho cariño. Te das cuenta de que cuando dejas de leer la Biblia, entras en una batalla espiritual prácticamente desarmado. La palabra de Dios nos muestra que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales del mal, y nos presenta una armadura espiritual en la que la espada del Espíritu es precisamente la palabra de Dios. La espada es el único arma de ataque mencionada allí, y se llama la palabra de Dios. Esto significa que ante los ataques, tentaciones, mentiras, pensamientos que no provienen de Dios, lo que nos defiende, lo que nos duele, lo que resiste, es la Escritura. Si no lees, si no sabes, si no lo guardas en tu corazón, estás en primera línea de una guerra sin armas, sin munición, sin defensa. Mira a Jesús mismo en el desierto. Él, siendo el Hijo de Dios, cuando fue tentado por el diablo, respondió 3 veces con la misma clave. Está escrito. No respondió con opinión, con sentimiento, con su propia voluntad, sino con la palabra del Padre. Cada ataque del enemigo era cortado por un versículo, por una verdad bíblica. Ahora, imagínate a ti y a mí, frágiles, limitados, pecadores, intentando enfrentar las tentaciones, engaños, seducciones del mundo, solo con fuerza de voluntad, sin la espada de la palabra. No es de extrañar que tantos caigan, que tantos se cansen, que tantos se dejen engañar. Sin la Biblia, la mente es vulnerable, el corazón está desarmado, la fe es débil ante los ataques externos y internos. No leer la Biblia es, en efecto, entregar al enemigo a un cristiano sin espada. Mira y ve a alguien que cree, que incluso ama a Dios, pero que no tiene versículos en la punta de la lengua, que no tiene promesas grabadas, que no sabe cómo responder con las Escrituras cuando se le enfrenta, que no reconoce rápidamente una mentira porque no conoce bien la verdad. Esta persona puede incluso asistir a la iglesia, incluso tener devociones, pero en el momento de la batalla está perdida, sin saber qué palabra usar, qué promesa reclamar, qué mandamiento obedecer. Por eso tantos pensamientos dolorosos encuentran su lugar, tantas tentaciones ganan fuerza, tantos miedos dominan, porque no hay una respuesta bíblica lista para ser declarada. Que está escrito, que Jesús usó, también debe existir en nuestra boca y en nuestro corazón. Quiero animarte a que lleves tu relación con las Escrituras un paso más allá. No solo leer, sino memorizar algunos versículos clave, especialmente en las zonas donde más te tienta, sufres más y más luchas. Si tu guerra es contra el miedo, registra promesas de coraje y protección. Si estás en contra de la impureza, registra textos sobre la santidad. Si es contra la desesperanza, palabras graves de consuelo y futuro. Meditarlas, repetir, rezar, declarar. Cuando llegue el mal pensamiento, cuando llegue la tentación, cuando crezca el desánimo, responde como Jesús. Está escrito. Y luego cita lo que has registrado. Con el tiempo, te darás cuenta de que esta espada se volverá más afilada, más firme en tu mano, y el enemigo se retirará, porque no puede soportar la verdad que la palabra lleva. Pero también necesito deciros algo muy importante. El problema no es solo el ataque desde fuera. Hay una debilidad en nosotros que se intensifica cuando se descuida la palabra. Y esto es en lo que vamos a profundizar ahora. Porque no basta con estar armado, también es necesario estar arraigado. Aquí es donde muchos tropiezan, conocen versículos,
van a entornos de fe, pero no crean profundidad, no echan raíces. Y sin raíces, cualquier viento más fuerte lo derriba. Quizá te hayas preguntado por qué algunos abandonan tan rápido su fe, mientras otros se mantienen firmes en medio de las mayores tormentas. El propio Jesús nos da la respuesta cuando cuenta la parábola del sembrador. Habla de la semilla que cae sobre diferentes tipos de suelo, y cuando lo explica, dice que hay quienes reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíces en sí mismos. Creen durante un tiempo, pero cuando llega la persecución, tribulación por la palabra, pronto tropiezan y caen. Es el retrato del cristiano sin la lectura constante de las Escrituras. Se emociona rápidamente, se regocija cuando oye algo hermoso, pero no profundiza, no se queda, no crea un hábito, no deja que la palabra penetre profundamente. Los cristianos que no se alimentan diariamente de la Biblia son como plantas en suelos poco profundos. Desde lejos parecen hermosas, llenas de hojas, quizás con flores, pero sus raíces apenas han penetrado en la tierra. Mientras haga buen tiempo, siguen en pie. Sin embargo, basta con un viento más fuerte, una lluvia más intensa, un sol más abrasador, y pronto se doblan, se caen y se secan. Esto es lo que ocurre con quienes viven solo de momentos, eventos, predicaciones esporádicas, pero no tienen una vida oculta en la palabra. Cuando todo va bien, se mantiene firme e incluso dice que ama a Dios. Cuando llega la enfermedad, la pérdida, la injusticia, el silencio de Dios en alguna zona, cuando las cosas no salen como Él quiere, se sacude profundamente y corre el riesgo de abandonar la fe, porque no tenía suficiente raíz para soportar el peso de la tormenta. Por eso insisto tanto en ti. La lectura de la Biblia no puede depender de tu estado de ánimo, tus sentimientos, tu voluntad momentánea. Debe convertirse en una rutina disciplinada, humilde y perseverante. Así como te alimentas incluso cuando no tienes tanta hambre, porque sabes que el cuerpo lo necesita, también necesitas alimentarte de la palabra, incluso cuando no estás sintiendo, porque sabes que el alma la necesita. La fe no surge solo de emociones intensas, sino de pequeñas fidelidades diarias. Un árbol con raíces profundas no se construye en un día, sino de gota en gota, de lluvia en lluvia, de estación en estación. Y también lo está la vida espiritual profundamente arraigada en las Escrituras. Imagina un árbol grande y hermoso que impresiona a todos con su copa, flores y frutos. La gente pasa por allí y la admira, se hace fotos, comenta. Pero un día llega un viento más fuerte, una tormenta, y este árbol cae fácilmente, porque en realidad sus raíces eran superficiales, estaban dispersas en la superficie y nunca descendían profundamente. Lo que parecía firme no lo era. Ahora piensa en un árbol que quizá ni siquiera atraiga tanta atención, pero que, con los años, ha echado raíces profundas, cruzando capas de tierra, buscando agua ahí abajo. Cuando llega el viento, se balancea, pero no cae. Cuando llega la sequía, sufre, pero sobrevive, porque sus raíces llegan al agua donde otras no pueden. Así lo es quien está arraigado en la palabra. También enfrenta tormentas, siente vientos contrarios, pero permanece en pie. Si estás escuchando y sientes que esta palabra es para ti, que necesitas profundizar en tus raíces, quiero que te quedes conmigo hasta el final de este video. Al final, os espera un momento especial de oración, un encuentro más profundo con Dios, en el que le pediremos a Él mismo que nos ayude a crear este hábito sagrado. No dejes este mensaje, porque Dios ha preparado algo para ti. Él sabe cuánto has empezado y parado, cuánto has prometido leer y fracasado, y no te condena por ello, pero hoy te ofrece de nuevo la oportunidad de empezar de nuevo, con más conciencia, con más decisión, con más amor.
Y, yendo un poco más allá, quiero abordar un tema aún más delicado pero necesario. ¿Estás seguro de que el Dios que imaginas es el mismo que revela la Biblia? Esta pregunta puede parecer extraña a primera vista, pero es muy seria. Jesús dijo que el Padre busca fieles que le adoren en espíritu y en verdad. Y esto significa que no basta con tener devoción. Es necesario que esta devoción se dirija al Dios verdadero, no a una proyección nuestra. El primer mandamiento nos dice que no tengamos otros dioses delante del Señor y que no hagamos imágenes, ídolos, de nada que reemplace o distorsione su gloria. Y la palabra también advierte sobre la posibilidad de que algunos sigan a otro Jesús, un espíritu diferente, un evangelio distinto. Cuando una persona se aleja de la Biblia, corre el riesgo de construir un Dios de la cabeza, un Dios hecho a su imagen y semejanza, alineado con sus deseos, tolerante con sus pecados, que nunca le enfrenta, que siempre está de acuerdo con él. Este Dios no es el Dios de la Biblia, es un ídolo interior, invisible pero real, que está reemplazando silenciosamente al Dios verdadero. Sin la confrontación con las Escrituras, la persona llega a creer que Dios piensa como él, que Dios aprueba todo lo que quiere, que a Dios no le importa lo que la Biblia llame pecado. Y así, en nombre de un Dios del amor, justifica comportamientos, elecciones, hábitos que de hecho la distancian del Dios viviente. Por eso, la lectura de la Biblia también es tan importante para purificar nuestra imagen de Dios. Cuando nos ponemos ante los textos sagrados, descubrimos a un Dios que sí es amor, pero también es santo, que es misericordioso, pero también justo, que da la bienvenida al pecador, pero no pasa la mano sobre el pecado, que consolas, pero también corrige, que es tierno, pero también firme. Y estamos llamados a amar a este Dios real, no a una fantasía cómoda. La Escritura nos muestra el rostro de Cristo, que abraza, que llora, que sana, pero también que llama a la conversión, que habla de la cruz, que denuncia la hipocresía, que nos ordena abandonar lo que no agrada al Padre. Sin esta palabra, es fácil elegir solo los aspectos de Dios que nos agradan, ignorando el resto. Quiero animarte a que confrontes tus ideas sobre Dios con las páginas de la Biblia. Pregúntate, ¿está lo que pienso del Señor en sintonía con lo que los evangelios muestran de Jesús? ¿Coincide lo que creo sobre el bien y el mal con lo que enseñan las cartas apostólicas? ¿Es el Dios en el que digo que creo en el mismo que se ha revelado a lo largo de las Escrituras? ¿O es una mezcla de mis preferencias con frases sueltas que he escuchado por ahí? Ten el valor de dejar que Dios sea Dios, de dejar que la palabra corrija incluso la imagen que tenías de Él. Es mejor ser herido por la verdad que sanado por una mentira. La corrección de Dios nos conduce a la vida, mientras que el consuelo de un ídolo nos conduce a la muerte espiritual. Y sabed algo muy importante, rezaré por cada nombre que aparezca aquí. Si necesitas oración, si hay algo especial que pesa en tu corazón, deja tu petición en los comentarios, junto con tu amén de fe. Escribe con la confianza de que el Señor ve, que acoge, que conoce cada lágrima, cada lucha, cada caída. Al mismo tiempo, mientras intercedo por ti, te invito a hacer tu parte también, volver a la palabra, abrir la Biblia, dejar que hable el verdadero Dios, y no solo el Dios que nuestra cabeza inventa. Y esto nos lleva a otro punto muy importante. Incluso la oración puede enfermar cuando la Biblia se deja a un lado. ¿Alguna vez has notado que es posible orar mucho y aún así rezar fuera de la voluntad de Dios? Las Escrituras nos dicen que tenemos confianza en que si pedimos algo según la voluntad de Dios, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha, sabemos que ya tenemos lo que le pedimos. Jesús también nos prometió que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, pediremos todo lo que queramos y nos será dado. Verás,
No se trata solo de pedir lo que queremos. Es pedir desde un corazón donde habita la palabra, donde la voluntad de Dios ha sido aceptada. La oración poderosa nace de un corazón saturado de Escritura. Cuando uno no lee la Biblia, cuando no conoce los pensamientos de Dios, cuando no se permite ser formado por Él, corre el riesgo de convertir la oración en una lista de deseos de la carne. Solo pide lo que le da consuelo inmediato, lo que evita el sufrimiento, lo que aumenta la seguridad material, lo que satisface los deseos personales. No es que a Dios no le importen nuestras necesidades, sí le importan, pero también quiere guiarnos a un nivel más profundo, donde empecemos a pedir lo que su corazón desea, no solo lo que el nuestro quiere. Sin la Biblia, una persona puede pasar mucho tiempo orando, pero por cosas que no le ayudan a crecer en la fe, que no están alineadas con el plan mayor de Dios. Y cuando no ve una respuesta, se desanima, pensando que Dios no le escucha, cuando en realidad a menudo pide algo que no es bueno, que no es el momento, o que está en desacuerdo con la voluntad del Padre. Cuando la palabra habita en nosotros, la oración cambia. En lugar de decir simplemente, Señor, haz lo que yo quiera, empezamos a decir, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Empezamos a recordar las promesas de Dios, a reclamarlas, a apoyarnos en ellas. Oramos con más confianza, porque sabemos lo que Él ya ha dicho, porque tenemos fundamentos, porque conocemos su carácter revelado en las Escrituras. La Biblia se convierte en el combustible de la oración. Leemos un salmo y de él oramos. Leemos una promesa y la ponemos ante Dios. Leemos un mandamiento y pedimos gracia para obedecerlo. La oración deja de ser vacía y se llena de la palabra, llena de verdad, llena de fe. Rezar sin la Biblia es como intentar encender un fuego sin leña. Incluso puedes tener el fuego inicial de una sensación, de una emoción, pero sin leña se apaga rápido. La leña, en este caso, es la Escritura. Son los versículos, las historias, las promesas, las exhortaciones que avivan la llama, los que dan contenido a nuestra conversación con Dios. Cuando empiezas a leer desde esta perspectiva, tu vida de oración adquiere otro nivel. Y quiero invitarte a probar esto. Elige un texto bíblico, léelo con calma y luego convierte cada línea en oración. Si el texto habla de confianza, di, Señor, enséñame a confiar así. Si hablas de perdón, pregunta, dame la gracia para perdonar. Si habla de santidad, suplica, purificadme. Así, poco a poco, tu oración se alinea con la voluntad de Dios. En la siguiente parte veremos cómo todo esto afecta no solo a ti, sino a toda tu casa, porque la ausencia de la Biblia no solo afecta al individuo, sino también a la familia, al medio ambiente, al futuro de los niños y a la calidad de las relaciones. ¿Qué ocurre con una familia donde la Biblia es solo adorno y nunca comida? Esta es la pregunta que vamos a hacernos ahora. Imagina una casa donde la Biblia está siquiera físicamente presente, sobre la estantería, abierta en un salmo, a veces incluso en un marco, en una pintura. Sin embargo, en la práctica nadie lo lee, nadie comenta, nadie lo lleva a conversaciones, decisiones, crisis. En este tipo de hogar, aunque existe un respeto cultural por las Escrituras, no ejerce su poder de guía, corrección y consuelo. La palabra, en Deuteronomio, nos dirige a tenerla en el corazón, a repetirla a nuestros hijos, a hablar de ella sentados en casa, caminando por la carretera, al tumbarnos y al levantarnos, ponerla como señal en nuestras manos y entre nuestros ojos, escribirla en los marcos de las puertas. Esto muestra un estilo de vida en el que la Biblia no es algo ocasional, sino que está arraigada en la rutina, en el diálogo y en la educación. Josué declara, «Yo y mi casa serviremos al Señor»,
Y servir al Señor implica conocer, amar y obedecer su palabra. Las casas sin decir palabra se convierten en entornos vulnerables. Las decisiones se toman solo en base a impulsos, a consejos humanos, a patrones del mundo. Los conflictos matrimoniales no encuentran que la sabiduría del Evangelio se resuelva, así que se extienden, duelen, dejan marcas. La crianza de los hijos no está iluminada por las enseñanzas de las Escrituras. Así que cada uno sigue lo que escucha en la escuela, en Internet, en la amistad. Los niños y jóvenes crecen sin una referencia espiritual sólida, sin conocer las historias de la fe, sin saber lo que Dios piensa sobre los asuntos importantes de la vida. Y cuando llegan las tormentas, las crisis financieras, las enfermedades, las pérdidas, esa casa se desorienta porque no tiene terreno común en la palabra. Cuando empiezas a llevar la Biblia a casa de forma sencilla, algo cambia en el entorno. No es necesario dar grandes discursos. A veces es sentarse antes o después de la comida y leer un pasaje corto, rezar una oración corta, comentar una frase que has tocado, preguntar a tus hijos qué han entendido. A veces es elegir un versículo para que sea el verso del mes, escribirlo en un papel y ponerlo en un lugar visible, repitiéndolo junto con todos. A veces, antes de una decisión importante, es abrir la palabra y pedirle luz a Dios, y luego juntos buscar un texto que ayude a discernir. Esto está creando poco a poco una cultura bíblica, un entorno donde se escucha la voz de Dios. Quiero animarte a que tomes medidas concretas en esta dirección. Quizá nadie en tu casa tenga este hábito. Quizá seas el único que cree. Quizá haya resistencia. Empieza poco a poco. Lee un salmo al día, en voz alta, aunque sea solo, y haz que sea un punto fijo en tu rutina. Si hay una vacante, invita a un familiar a escuchar juntos. No lo fuerces, pero tampoco te avergüences. La palabra que sale de tu boca no devuelve el vacío. Empieza a limpiar el medio ambiente, a traer paz, a hacer espacio para la acción de Dios. Y si eres padre, madre, abuelo, abuela, recuerda, quienes vengan después de ti necesitan verte con la Biblia en las manos. Deben aprender de tu ejemplo. Puede que no recuerden todas tus palabras, pero sí recordarán verte recurrir a las Escrituras. Además de la familia, la ausencia de la Biblia también oscurece el llamado personal, el propósito. La persona no sabe por qué está aquí, a dónde va, qué quiere Dios de ella, y acaba viviendo solo para sobrevivir, pagar facturas, distraerse. Sin la palabra, el corazón pierde su sentido de misión, pierde la alegría de servir, pierde el valor para decir, aquí estoy. Y eso nos lleva al punto más profundo de todos. Sin la Biblia, realmente no sabes quién eres en Cristo. Esta es una de las mayores pérdidas de quienes no saben leer las Escrituras. ¿Y si la mayor pérdida de quienes dejan de leer la Biblia no fuera la información, sino la identidad? La palabra de Dios nos revela que en Cristo somos una nueva creación. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas las cosas se han vuelto nuevas. Nos dice que ya no vivimos, sino que Cristo vive en nosotros, y la vida que ahora vivimos en carne, la vivimos en fe en el Hijo de Dios, que nos amó y se entregó por nosotros. Declara que hemos sido bendecidos con todo tipo de bendiciones espirituales en los reinos celestiales, que hemos sido elegidos, adoptados como hijos, redimidos por sangre, perdonados, sellados con el Espíritu Santo. Todas estas son verdades sobre nuestra identidad, no basadas en sentimientos, sino en lo que Dios ya ha hecho y declarado. Sin contacto con estas verdades, el cristiano vive como si siguiera siendo un esclavo, como si aún fuera rechazado, como si estuviera solo. Se define por heridas, errores, el pasado, las duras palabras que ha escuchado, las comparaciones con los demás.
No conoce el valor que tiene ante los ojos de Dios. No conoce la autoridad que ha recibido en Cristo. No conoce la herencia que se le ha dado. Y así permite que el mundo, el enemigo, las circunstancias, definan quién es. Es como alguien a quien le han dado un nuevo nombre, una nueva ciudadanía, un nuevo hogar, pero sigue viviendo como si nada de esto fuera real, porque nunca ha leído la carta que explica, nunca ha abierto el documento que lo confirma. La Biblia no es solo un libro de reglas, es un reflejo de la nueva identidad en Cristo. Cuando lees, encuentras descripciones de lo que Dios ha hecho en ti, de lo que piensa de ti, de cómo te ve. Y mientras meditas sobre estas verdades, mientras las repites, mientras las guardas, descienden de la mente al corazón. Esa persona que antes se sentía siempre condenada, empieza a verse a sí misma como perdonada. Quien siempre fue derrotado, empieza a verse a sí mismo como algo más que un conquistador en Cristo. Quien pensaba que era huérfano, empieza a saber que es un niño querido. Este cambio de identidad no es orgullo, es fe en la palabra. Quiero invitarte a buscar, marcar y meditar en versículos que hablen de quiénes eres en Cristo. Hazlo un ejercicio espiritual. Coge un cuaderno, anota cada declaración bíblica sobre ello, repítela en voz alta, ora, da gracias. Cuando vengan pensamientos de acusación, condena o baja autoestima, responde con lo que está escrito. Que esta nueva identidad se convierta en convicción, no solo en información lejana. Cambiará la forma en que oras, cómo afrontas las tentaciones, cómo te relacionas con los demás. Incluso cambiará la forma en que ves el futuro, porque sabrás que no caminas solo, ni como nadie más, sino como un hijo o hija de Dios, unido a Cristo. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy precisamente para escuchar esto, si te das cuenta de que este mensaje ha encontrado un punto exacto en tu alma, escribe en los comentarios, creo. Escribe como si dijeras, creo en lo que la palabra dice de mí. Creo que puedo empezar de nuevo. Creo que Dios me está llamando de vuelta a la Biblia. Creo que mi identidad está en Cristo y no en las voces de este mundo. Tú, creo, fortalece no solo tu fe, sino también la de otros que leerán y se darán cuenta de que no están solos en este camino. A partir de ahora, todo lo que vayamos a hablar será consecuencia directa de esta verdad. O la palabra define quién eres, o el mundo y el enemigo lo definirán. No hay neutralidad. Por lo tanto, nunca dejes de leer la Biblia. No renuncies al espejo que te muestra la verdad sobre Dios, sobre ti mismo, sobre la vida. No abandones la espada que te defiende en batalla. No olvides la comida que mantiene viva tu alma. Cada día, aunque sea con un pequeño extracto, vuelve a las Escrituras. Y así, paso a paso, verás al Señor reconstruyendo, fortaleciendo e iluminando todo en ti. ¿Cuántas heridas de tu alma intentas sanar con distracciones, con prisas, con conversaciones, con el ajetreo, simplemente porque aún no has dejado que la palabra de Dios las toque realmente? A veces, fuera, la vida continúa. Ríes, trabajas, cuidas de tus seres queridos, vas a la iglesia, pero por dentro, en el fondo, hay recuerdos, rechazos, humillaciones, pecados antiguos, culpa, recuerdos de palabras duras, abandonos, pérdidas que aún duelen, que aún sangran, que aún pesan en tu pecho, y que ninguna actividad, por muy religiosa que parezca, puede curarse sola. Las Escrituras nos dicen que el Señor envió su palabra, los sanó y los libró de la destrucción. Envió su palabra y trajo sanación, liberación, rescate. También dice que cura a los que tienen el corazón roto y venda sus heridas, que cuida de los que están con el corazón roto, destrozados, cansados. Esto nos revela algo muy profundo. Dios no solo sana de fuera hacia adentro, eliminando los problemas externos, sino que también sana desde dentro hacia afuera, usando la palabra como medicina para el alma, como bálsamo para el corazón que ha sufrido.
sin exposición a las Escrituras, sin permitir que estos versículos, estas promesas, estas historias entren en nosotros, muchos traumas permanecen intactos, muchos rechazos siguen gobernando nuestras reacciones, muchas culpas siguen acusándonos, incluso si asistimos a celebraciones, oramos y ponemos la cabeza en el banco de la mesa. La Biblia es como un médico disponible, con toda la ciencia, toda la medicina, toda la competencia, pero que solo puede tratar realmente a quien se presenta, al que dice: Señor, aquí está mi herida, no solo quiero ocultarla, quiero que se toque, se limpie, se cure. Y es sorprendente cómo a veces la persona prefiere anestesiarse con distracciones antes que enfrentarse al dolor de dejar que Dios toque ese punto sensible a través de la palabra. Veo a mucha gente intentando sanar heridas profundas con distracciones superficiales. Cuando el dolor se intensifica, corre hacia su móvil, a las series, a conversaciones vacías, a la comida en exceso, a la compra, a un trabajo interminable. Todo esto puede incluso dar un alivio momentáneo, pero no cura, solo remite el dolor a más adelante. La palabra, en cambio, entra, ilumina, llama por su nombre lo que duele y ofrece una esperanza que no es barata, pero sí verdadera. Cuando te expones a los salmos, por ejemplo, encuentras a la gente llorando, gritando, quejándose, pero también encontrando consuelo en Dios. Cuando lees las promesas de perdón, te das cuenta de que Dios no bromea cuando dice que borra el pecado confesado. Cuando contemplas los encuentros de Jesús con los heridos, te das cuenta de que hoy Él sigue inclinándose hacia corazones heridos, incluido el tuyo. La Biblia es como una poderosa medicina puesta sobre la mesa. Está ahí, lista, disponible, a menudo incluso prescrita. Sabes que es bueno, que ha sido preparado con cuidado, que es exactamente para tu problema. Pero cuando llega el momento de tomarlo dices: no me gusta el sabor, es amargo, me molesta, me recuerda a la enfermedad. Y luego lo dejas ahí, día tras día, esperando una cura que nunca llega. Porque la medicina no funciona solo porque está cerca, necesita ser ingerida, asimilada, aceptada. Esta es la palabra, está ahí, en tu casa, en tu teléfono móvil, en tus manos, pero si no la lees, si no la dejas entrar, si no la acoges con fe, ese poder sanador permanece, por así decirlo, fuera. Quiero invitaros hoy a acercaros a pasajes de consuelo, perdón, restauración. Elige un salmo que hable de dolor y consuelo y ora con él como si fuera tu propia oración. Busca los textos en los que Dios promete perdonar los pecados confesados y léelos con el valor de quien cree que también te afecta a ti. Ve a las páginas donde Jesús se encuentra con los cansados, los oprimidos, los pecadores sinceros, y deja que esas escenas hablen a tu corazón. No tengas miedo de llorar ante las Escrituras, de decir: Señor, esto es exactamente lo que siento, así es exactamente como está mi corazón. Cuando haces esto, la palabra comienza a actuar como esta medicina que entra y llega a lo que nadie ve, que tú mismo no sabes explicar adecuadamente, pero que Dios conoce profundamente. Y sé que, cuando tocas estos puntos, hay pecados, recuerdos, hábitos, decisiones equivocadas, ocultas, que quizás nadie sabe, que quizás solo tú y Dios lo sabes. Y por eso quiero hacerte una pregunta seria ahora. ¿Qué ocurre con un pecado que pasa demasiado tiempo sin ser confrontado por la palabra? La Escritura dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Declara que nada está oculto a Dios, sino que todo está abierto y está a la vista de aquel a quien debemos rendir cuentas. Nos recuerda que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Esto significa que la palabra es tanto una luz que revela como un camino que conduce al perdón. Cuando alguien se aleja de la Biblia, el pecado que una vez le molestó empieza a parecer normal. Lo que antes generaba vergüenza y arrepentimiento se está relativizando. La conciencia, sin ser alimentada por la verdad, se acostumbra. El arrepentimiento se está enfriando, las lágrimas se secan, el dolor sagrado por el error desaparece. La persona sigue llamando ciertas cosas por el mismo nombre, pero por dentro ya no siente el peso, ya no siente la llamada al cambio. Y así, poco a poco, lo que claramente era un pecado pasa a verse como debilidad, luego como una forma de ser, después como algo inevitable, hasta que, en algunos casos, empieza a defenderse como parte de mi identidad. Todo esto porque la palabra dejó de señalar con el dedo amoroso esa zona, dejó de actuar como una hoja que corta, pero que cura. La Biblia entra como un cuchillo afilado en el corazón. Corta la mentira, corta la autojustificación, elimina la dureza, pero es un corte médico, no de un enemigo. Se somete a una operación, la abre para curar. Cuando permites que señale áreas específicas que se dejarán, cuando lees un versículo y aceptas que habla de ti, cuando escuchas una exhortación y no piensas, esto es para fulanito, sino, esto es para mí. La palabra hace en ti esta tarea de cortar lo que es pecado y restaurar lo que es de Dios. Pero si huyes de esa hoja, si nunca te pones delante de ella, si nunca dices, habla Señor, muéstrame dónde me equivoco, ese pecado se vuelve cómodo. Encuentra justificaciones, echa raíces. Quiero animarte hoy a que tengas el valor de hacer de la Biblia esta espada sagrada en tu vida. Lee, por ejemplo, los textos que hablan de perdón, pureza, honestidad, justicia, amor por los demás, y pregunta sinceramente, ¿en cuál de estos puntos he fallado? Deja que el Espíritu, a través de las Escrituras, te muestre. Quizá duele al principio, quizá cueste admitirlo, quizá te afecte el orgullo, la imagen, la forma de vivir durante años, pero recuerda, es un corte de sanación, no de destrucción. Dios no revela para humillar, Dios revela para liberar. He preparado este mensaje con oración y dedicación, pensando en ti, en tu alma, en tu lucha. Si de alguna manera te ha tocado hasta ahora, si te ha hecho ver algún pecado oculto, alguna herida sin tratar, algún apartamiento de la palabra, te pido un gesto sencillo, pero lleno de significado espiritual. Deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete al canal. Así, más almas podrán oír este llamado, más personas serán alcanzadas por esta verdad, más corazones despertarán. Es una forma discreta de evangelizar, de participar en la obra de Dios, de hacer el bien a quienes ni siquiera conoces. Y en la siguiente parte vamos a analizar algo muy serio. El vínculo directo entre dejar la Biblia y abrir la puerta al engaño espiritual y a doctrinas peligrosas. Porque cuando la palabra guarda silencio en nosotros, otras voces intentan ocupar el lugar y no todas son voces del cielo. ¿Estás preparado para reconocer cuando una palabra hermosa no viene de Dios, sino del engaño? En un mundo lleno de predicadores, vídeos, frases hechas, canciones, libros, es fácil dejarse cautivar por discursos que conmueven, pero no liberan, que acarician, pero no convierten, que hablan mucho de la victoria, pero casi nada de la cruz. Las Escrituras nos advierten que llegará el momento en que muchos no soportarían una doctrina sana, pero, sintiendo los oídos irritados, reunirían a los maestros para sí mismos, según sus propios deseos, apartándose de la verdad para volver a las fábulas. Nos ordena poner a prueba a los espíritus para ver si vienen de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo.
y nos presenta el ejemplo de los bereanos que examinaban día tras día en las Escrituras si lo que oían era realmente así. Quienes no leen la Biblia fielmente, quienes no viven inmersos en las Escrituras, se convierten en presas fáciles de falsos maestros, modas espirituales, doctrinas que manipulan el ego, pero les alejan de la verdad. Puede haber emoción, puede haber señales, puede haber palabras dulces, pero si no es según la palabra de Dios, no viene de Dios. Y quienes no conocen bien las Escrituras acaban siguiendo a cualquiera que hable con belleza, que prometa una vida fácil, que garantice bendiciones sin arrepentimiento, que ofrezca atajos espirituales. Esa persona va de un lugar a otro, saltando de predicador en predicador, de práctica en práctica, de revelación en revelación, pero nunca echa raíces en la verdad. Y peor aún, a menudo empieza a defender con uñas y dientes cosas que la Biblia claramente desaprueba, todo porque no conoce o no consulta el texto sagrado. Por eso te lo digo, con mucho cariño, pero también con firmeza. No sigas a nadie solo porque fulanito dijo, el ciclano es famoso, es emocionante, todos comparten. Aprende a revisar todo lo que hay en las Escrituras. Si oyes una palabra, vuelve a la Biblia. Si alguien te presenta una práctica espiritual, pregunta, ¿dónde está en las Escrituras? Si vienen con una nueva revelación, recuerda que Dios ya nos ha dado una revelación completa en Cristo, atestiguada en la palabra. Si no coincide con el Evangelio, si no encaja con el testimonio bíblico, aparta la mirada, por muy bonito que parezca. Hace como los bereanos, que no tragaban todo sin pensar, sino que examinaban si realmente era así. Esto no es falta de fe, es fe adulta, es amor a la verdad, es respeto a Dios mismo, que ya ha hablado y no se contradice. Cuando te familiarizas con la Biblia, cuando conoces el tono, la manera y el contenido de la voz de Dios en las Escrituras, empiezas a reconocer las imitaciones más rápido, así como alguien que vive mucho con una persona reconoce su voz en medio de la multitud. Quien vive con la Biblia reconoce la voz del Señor en medio de la confusión de voces en el mundo. En la siguiente parte, lo llevaremos aún más allá y veremos el impacto final de una vida sin Biblia. El enfriamiento del amor. La pérdida gradual de la sensibilidad espiritual. Porque no se trata solo de saber menos, sino de amar menos, de sentir menos, de sentirse menos inflamado por Dios. ¿Has notado que, poco a poco, lo que ardía en tu corazón porque Dios ya no arde como antes? Quizá algún día hayas sentido un gran fuego por la oración, por la palabra, por la iglesia, por los hermanos. Cualquier predicación te conmovía, cualquier lectura te hacía llorar, cualquier oportunidad de servir te hacía feliz. Pero con el tiempo, esa llama se fue apagando. El amor se ha enfriado, no de golpe, pero poco a poco, casi sin que te des cuenta. La palabra nos advierte que, debido a que la maldad se multiplicaría, el amor de muchos se enfriaría, y nos llama a la perseverancia hasta el final. El Señor también reprocha a una comunidad que tuvo muchas obras, paciencia y resistencia, pero que había dejado al primer amor, ordenándoles recordar dónde cayeron, arrepintarse y regresar a las primeras obras. El enfriamiento del amor a menudo no comienza con un gran pecado visible, sino con el abandono silencioso de la palabra. Cuando dejas de escuchar a Dios hablarte cada día, cuando dejas de alimentar tu corazón con promesas, exhortaciones, historias de amor divino, otros sonidos empiezan a ocupar su lugar. El mundo grita más fuerte, surgen preocupaciones, la avalancha absorbe el tiempo de la oración y así, sin ruido, el corazón se abre a una vida tibia. Sigues llamándote cristiano, sigues con algún hábito religioso, pero ya no vibras con nada. Ya no sientes ese deseo de agradar a Dios por encima de todo. Ya no sientes dolor por tus propios pecados.
ya no te regocijas tanto en las cosas del cielo. La palabra es fuego que calienta, es un martillo que rompe una piedra, es luz que ilumina, es agua que refresca. Cuando te das la vuelta, ese fuego ya no se alimenta. El Espíritu Santo sigue amándote, sigue llamándote, pero no le das espacio a través de las Escrituras. Y así, el corazón, que fue hecho para arder, se acostumbra a vivir tibio. Lo peor es que, muchas veces, la persona ya ni siquiera echa de menos lo que perdió, porque ya se ha acostumbrado a un cristianismo sin pasión, sin lágrimas, sin suspiros, sin ese Señor, tú lo eres todo para mí. Quiero invitarte hoy a volver a tu primer amor tomando la Biblia exactamente en los textos que una vez inflamaron tu corazón. ¿Recuerdas esos versículos que una vez te hicieron llorar? Ese pasaje que una vez te dio valor, esa historia de Jesús que un día marcó tu conversión. Vuelve a verlos, vuelve a leer, no como alguien que lee algo antiguo, sino como alguien que vuelve a encontrar a un amigo y le pide al Señor. Hazlo otra vez, reavivadlo, calienta de nuevo lo que está frío. Quizá sea necesario leer con lágrimas, quizá sea necesario confesar, Señor, me he enfriado, me he distraído, he dejado de lado tu palabra, he permitido que otras cosas ocupen el lugar que era tuyo. Al final de este video, alzaremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito en tu vida. Por eso se queda, no se rinde, no se va en medio. Dios ha preparado algo especial para ti. No solo quiere informarte, quiere enfadarte. No solo quiere corregirte, quiere abrazarte. No solo quiere mostrarte el peligro de quedarte sin Biblias. Quiere guiarte por un camino sencillo, posible y profundo, para que nunca vuelvas a abandonarlo. Y esto es precisamente de lo que vamos a hablar ahora. Si hoy decidieras no abandonar nunca más la palabra, ¿por dónde empezarías? No basta con sentir culpa, no basta con sentir emoción, es necesario establecer un estilo de vida bíblico realista y fiel. La Biblia nos recuerda que no solo debemos ser oyentes de la palabra, engañándonos a nosotros mismos, sino que hacemos, comparando lo que vemos con un espejo y sin olvidar lo que hemos visto. Nos dirige a meditar en ella día y noche, no a alejarnos de ella, porque entonces seremos prudentes y exitosos en el camino. Nos invita a dejar que la palabra habite abundantemente en nosotros, enseñando y advirtiéndonos unos a otros. Un estilo de vida bíblico comienza con una decisión sencilla: dar a la palabra un lugar fijo en tu día. Fija un tiempo, una pequeña ventana de tiempo que consagráis a Dios como intocable, como si fuera un compromiso de consultar con el doctor del alma. Puede ser por la mañana, por la tarde, por la tarde. Lo importante es que sea realista para tu rutina y que se respete fielmente. No queda tiempo, es tiempo que ofrezcas, y dentro de ese tiempo, elige empezar con libros centrales y más directos que presentan la vida de Jesús, las oraciones del pueblo de Dios, los consejos para la vida diaria. Los evangelios, los salmos, las cartas son excelentes puntos de partida. Cuando leas, no lo conviertas en una carrera. Lee despacio, lápiz en mano, si es posible, subrayando, rodeando palabras que capten tu atención, apuntando pequeñas ideas, pequeñas luces. No tengas miedo de escribir en los márgenes, poner fechas, registrar momentos en los que ese verso te habló directamente. Esto transformará tu Biblia en un diario de caminar con Dios, un registro de encuentros. Y, al final de cada lectura, por pequeña que sea, dice una breve oración en respuesta. Si has leído un mandamiento, pides la fuerza para obedecer. Si has leído una promesa, das las gracias y confías. Si has leído una corrección, pides perdón y que la gracia cambie. Así, la lectura no se mantiene laxa, se convierte inmediatamente en diálogo. Con el tiempo, te darás cuenta de que es posible
incluso en la prisa de la vida moderna, crear una rutina arraigada en la palabra. No esperes a tener mucho tiempo para empezar. Empieza con lo poco que tienes, ofrece ese poco con fidelidad, y Dios te dará más. Lo importante es no leer grandes cantidades de texto sin retención, sino permitir que incluso unos pocos versículos penetren profundamente. Una gota de agua, repetida día tras día, atraviesa la piedra. Una pequeña porción de las Escrituras, aceptada con fe cada día, transforma una vida. Por último, quiero hacerte una pregunta que puede asustarte un poco, pero que es necesaria. ¿Y si cada día sin Biblia te costara algo que solo te darás cuenta en la eternidad? La palabra nos advierte que prestemos mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, y pregunta cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. También nos llama a caminar con cuidado, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Cada día que pasa no vuelve. Cada mañana que la Biblia permanece cerrada es un día en el que caminas sin plena luz, sin dirección clara, sin comida completa. Hay una verdadera batalla espiritual por tu atención, por tu tiempo, por tu concentración. Distracciones, pereza, cansancio, compromisos. Todo esto se enfrenta a ese momento de encuentro con la palabra. No es solo falta de organización, es una guerra por tu alma, por tu destino eterno, por tu capacidad de oír a Dios. Por lo tanto, la decisión de hoy es más seria de lo que parece. No se trata de poner otra tarea en tu agenda, sino de quitar un ídolo de tu tiempo, ya sea una red social, un programa, cualquier hábito, para consagrar ese espacio a las Escrituras. Quiero invitaros en este momento a tomar una decisión concreta. No solo voy a intentar leer más, sino algo concreto. Elegir un plan de lectura sencillo, ya sea un evangelio completo, un salmo al día o un capítulo de una carta. También decide qué vas a reducir o recortar para abrir ese espacio. Quizás sean 10 minutos menos de móviles, televisión, conversaciones vacías. Escribe, si es necesario, en un papel. Esta vez es de la palabra de Dios, y la coloca en un lugar visible. Y le pide al Espíritu Santo: libérame de la pereza espiritual, del desánimo, de las excusas. Me da un nuevo hambre por las Escrituras. Si esta palabra te está tocando el corazón, si sientes que Dios te está llamando a algo nuevo, deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete al canal. Es, en cierto modo, tu forma silenciosa de decir amén, de responder a esta llamada. Y quédate conmigo, porque en el siguiente paso de nuestro camino nos pondremos en oración, pidiéndole a Dios que haga por dentro lo que nosotros por fuera no podemos hacer solos. Encender en nosotros un nuevo amor por su palabra, sanar nuestras heridas, romper nuestros pecados ocultos, liberarnos de engaños y revivir el primer amor. Hermanos y hermanas, ahora, con gran humildad y confianza, coloquémonos en la presencia de Dios en oración. Donde quiera que estés, si puedes, cierra un poco los ojos, calma tu corazón y une tu fe a la mía, porque no es solo otra oración, es un encuentro con aquel que nos ama y que hoy nos ha llamado de vuelta a su palabra. Señor, Dios mío y Padre mío, Dios de misericordia, bondad y verdad, estoy ante ti en este momento en el nombre de Jesús, agradecido y asombrado de que una vez más hayas enviado tu palabra sobre nosotros. Nos has recordado a lo largo de este mensaje que tu pueblo está perdido por falta de conocimiento, pero que cuando tu palabra llega, trae luz, corrección, consuelo y nueva vida. Gracias, Señor, porque hoy hemos sido confrontados e iluminados por las Escrituras, porque no nos has dejado engañados, porque en lugar de abandonarnos en nuestros hábitos de indiferencia y olvido, nos has despertado, nos has llamado por su nombre, nos has sacudido con amor para que ya no vivamos lejos de tu voz.
Te doy gracias, Padre, por cada versículo que ha reavivado algo en el corazón de tus hijos, por cada verdad que ha desmentido, por cada promesa que ha reavivado la esperanza. Gracias, porque tu palabra está viva y es eficaz, más afilada que cualquier espada de doble filo, capaz de discernir los pensamientos e intenciones del corazón, y hoy ha penetrado profundamente en nosotros. Gracias porque el Señor nos ha mostrado que la Biblia no es una carga, sino un regalo. No es una obligación muerta, sino un alimento que sostiene, una lámpara que guía, una espada que protege. Gracias, Señor, por cada hermano y hermana que se ha quedado aquí, escuchando, acogiendo, dejando que tu Espíritu actúe. Amado Padre, ante tu santidad y ante la luz de tu palabra, queremos, como pueblo, como familia de fe, pedir perdón. Perdón por cada día que dejamos la Biblia cerrada. Perdón por los días en que abrimos tantas cosas en nuestros móviles, televisores, ordenadores, pero no abrimos tu libro sagrado. Perdón por cada vez que dijimos que no teníamos tiempo para leer, pero sí teníamos tiempo para tantas distracciones que no aportaban nada. Perdón por cada momento en que tratamos tu palabra como algo secundario, opcional, negociable, mientras tú nos ofrecías dirección, consuelo, corrección y vida en ella. Señor, confesamos que a menudo confiamos más en nuestro propio corazón que en tu voz, más en las opiniones de los demás que en lo que está escrito, más en nuestras emociones que en tus promesas. Confesamos que dejamos que el pecado se acomode en nosotros porque no lo enfrentamos con las Escrituras, que aceptamos las mentiras como si fueran verdad porque no volvemos al Evangelio para comprobarlo, que permitimos que nuestro amor se enfríe porque ya no lo alimentamos con tu palabra. Ten piedad de nosotros, Padre. Lávanos con la sangre de Jesús, límpianos de toda injusticia, borra nuestra culpa y, sobre todo, danos un corazón nuevo ante tu palabra. Espíritu Santo de Dios, Espíritu que inspiraste cada línea de las Escrituras, te pido ahora, desciende con poder sobre cada persona que ore conmigo. Ahora va a cada casa, cada habitación, donde se escucha esta oración, y derrama un nuevo hambre y sed de la palabra. Tú, que soplaste sobre los profetas, sobre los apóstoles, tú que guiaste la iglesia a través de la historia, ahora soplad sobre nosotros. Nos despierta del sueño de la acomodación, rompe la pereza espiritual, corta las cadenas del desánimo, desmonta las excusas que hemos usado durante tanto tiempo. Nos enciende ese fuego de amor por la Biblia que quizá tuvimos y dejamos ir, o que quizá nunca tuvimos, pero hoy lo pedimos como gracia. Espíritu Santo, despierta en nosotros el deseo de tomar la Biblia con cariño, abrirla, leer, meditar, guardarla en nuestro corazón. Nos da disciplina, perseverancia, constancia. Que no solo estemos emocionados hoy, sino que seamos fieles mañana, pasado mañana y cada día. Desde este momento, haz tu palabra para nosotros como pan de cada día, como agua en el desierto, como medicina en la enfermedad, como una espada en batalla. Que haya un nuevo comienzo, un renacimiento del amor por las Escrituras, en cada casa representada aquí. Señor, intercedo ahora por la vida espiritual de cada uno de tus hijos e hijas que escuchan esta oración. Conoces a los que tienen frío, son cansados, están confundidos, los que se sienten distantes de ti, los que se han acostumbrado a vivir sin Biblia y apenas perciben el vacío ya. Muévete, Señor, sus corazones, aumenta la fe, renueva la esperanza, reaviva el amor. Que tu palabra, cuando se lea, dé frutos de conversión, perdón, humildad, entrega. Que nadie más se deje engañar por su propio corazón, ni por las voces de este mundo, sino que sus ojos se abran a la verdad de las Escrituras. Yo también te pido, Padre, familias, observa cada hogar representado en esta oración. Entra, Señor, en casas donde la Biblia es solo decoración, solo tradición, único objeto,
y devuélvela a comida. Que padres y madres lean tu palabra de nuevo con sus hijos, aunque sea un pequeño pasaje diario. Que las parejas encuentren en las Escrituras la luz para decisiones difíciles, consuelo en las crisis, guía en los conflictos. Que tu palabra, leída en voz alta, traiga paz al entorno, secua lágrimas, reduzca tensiones, traiga reconciliación. Que los niños, Señor, crezcan viendo la Biblia abierta, escuchando versículos, acostumbrando sus oídos a tu voz, para no perderse en este mundo confuso. También intercedo, Dios mío, por el área emocional de cada uno que está aquí. ¿Sabes cuántos llevan heridas profundas? ¿Cuántos llevan dentro historias de rechazo, de humillación, de abandono, de pecado que aún duele? Tu palabra dice que sanes a los que tienen el corazón roto y vendas sus heridas, que envías tu palabra y sanes, y los liberas de la destrucción. Así que, Señor, que cada versículo de consuelo sea ahora como un bálsamo derramado sobre heridas abiertas. Utiliza textos de perdón para sanar viejas faltas. Utiliza relatos de los encuentros de Jesús con pecadores arrepentidos para restaurar a quienes creen que están sin esperanza. Que tu palabra, al entrar en estas áreas ocultas, traiga sanación donde ninguna otra palabra humana ha podido alcanzar. Amado Padre, te pido también las necesidades económicas y materiales de tus hijos. Ya sabes, las facturas que pagar, el miedo al paro, la preocupación por el sustento de la casa. El Señor conoce a quienes están angustiados porque no saben cómo van a cumplir sus compromisos, a quienes miran la nevera o la cartera y se preguntan cómo será el mañana. Has dicho en tu palabra que cuidas de las aves del aire, que vistes los lirios del campo y que valemos mucho más que ellos. Te pido, fortalece la fe de estos hermanos y hermanas, muéstrales en las Escrituras promesas de proveer, de cuidado, de fidelidad. Ayúdales a confiar en ti más que en el miedo. Mientras leen tu palabra, que les recuerden que no abandonas la tuya, que abres puertas, que sostienes. Y dales también sabiduría, Padre, para que gestionen lo que tengan, para que actúen con justicia, honestidad y prudencia en todo. Señor, tampoco olvido la zona física. Mira a los pacientes que me escuchan ahora, a los que están en cama, a los que sienten dolor en el cuerpo, a los que se enfrentan a diagnósticos difíciles, tratamientos agotadores, cirugías, limitaciones. Eres el Dios que sana, el Dios que fortalece, el Dios que renueva. Tu palabra dice que el Señor sanará, que el Señor da fuerza, que el Señor renueva la fuerza de quienes esperan en ti. Os lo ruego, visítalos ahora con vuestro consuelo, con vuestro toque. Al abrir la Biblia, pueden encontrar versículos que les den valor para continuar, que les muestren que sus vidas están en tus manos, que ninguna lágrima pasa desapercibida, que eres un compañero incluso en los valles más oscuros. Si es tu voluntad, da sanación física. Si en algunos casos la sanación no llega como esperamos, da suficiente gracia, da paz, da fuerza, da la capacidad de vivir cada día en tu presencia. Por último, Señor, quiero ponerte ante ti algo muy concreto y muy importante: la rutina, los horarios, las distracciones de cada uno de nosotros. Sabes, Padre, lo fácil que es perderse en cosas pequeñas, lo fácil que es pasar horas en lo que no edifica, lo fácil que es decir no tengo tiempo para la Biblia cuando, en realidad, a menudo es cuestión de prioridad y decisión. Por eso, en el nombre de Jesús, ahora os damos nuestro calendario, nuestros relojes, nuestros hábitos. Muéstrate, Espíritu Santo, en qué momentos del día podemos hacer tiempo para tu palabra. Nos da creatividad para ajustar el horario, el valor para decir no a ciertas cosas que nos roban el tiempo, la disciplina para mantenernos fieles a pequeños compromisos. Te pido, Padre, que grabes en el corazón de tu pueblo, para que nadie olvide la decisión de no dejar nunca más la Biblia cerrada.
Desde hoy, cada vez que alguien mira las Escrituras, siente un llamado, un anhelo, un deseo. Que la Biblia ya no sea un adorno, sino un compañero. Que ya no sea un recuerdo lejano, sino una voz diaria. Al final de esta oración, que cada uno sienta el impulso de coger su Biblia, abrirla, empezar, volver a empezar, continuar. Y si alguien piensa, no puedo hacerlo, ya lo he intentado, no es para mí, derrama sobre esa persona una gracia especial, una unción de perseverancia, porque no es por fuerza humana, es por tu gracia. Hermano, hermana mía, si esta oración también es tuya, si estas palabras encuentran eco en tu corazón, te invito en este momento a decirle a Dios con tus propias palabras, ¿dónde estás? Señor, quiero volver a tu palabra, ya no quiero vivir lejos de la Biblia, te doy mi rutina, mis hábitos, ayúdame a ser fiel. Y si quieres sellar esto de forma visible, escribe en los comentarios solo amén o regreso a la palabra como señal de esta entrega, como acto de fe, como compromiso ante Dios. Padre, te consagro todo amén, todo regreso a la palabra, todo corazón decidido, todo corazón que aún es frágil pero desea, nos acoge, nos renueva y nos guía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, caminamos juntos por un mensaje fuerte pero necesario. Hoy, con la ayuda de la palabra de Dios, vemos que no leer la Biblia no es un detalle menor de la vida espiritual. Es renunciar a la vida, es renunciar a la identidad, es renunciar a la protección, es renunciar a la dirección. Cuando la Biblia está cerrada, el alma se queda sin aire. El corazón se vuelve engañoso, el pecado se vuelve cómodo, el engaño encuentra espacio, el amor se enfría. Pero al mismo tiempo, hemos visto que cuando la Escritura se abre, cuando se acoge, cuando se medita sobre ella, todo comienza a reconstruirse. Nuestra identidad en Cristo se restaura, nuestro discernimiento se afina, nuestro hogar se ilumina, nuestro corazón se sana, nuestra oración está alineada con la voluntad de Dios. Hoy, por la gracia de Dios, ya no eres víctima de la ignorancia espiritual. Has oído la verdad. La palabra ha llegado a tus oídos, ha tocado tu corazón y ahora te da la posibilidad de una nueva elección. A partir de hoy, puedes, con la ayuda del Espíritu Santo, dejar de vivir arrastrado por no tengo tiempo, no entiendo, ya veré luego, y empezar a vivir sostenido por una disciplina santa, simple pero poderosa. Encontrarte con la Biblia todos los días, aunque sea solo por unos minutos. Dios no te llama a la perfección inmediata, te llama a la fidelidad diaria. Y si das este paso, verás, con el tiempo, frutos que quizá ni siquiera puedas imaginar hoy. Hay una promesa de futuro y esperanza sobre tu vida. La palabra nos enseña que Dios tiene pensamientos de paz y no de maldad, para darnos un futuro y una esperanza. Cuando te aferras a las Escrituras, te aferras a esas promesas. Aunque el mundo esté confundido, aunque los días sean malos, aunque las noticias sean pesadas, estarás arraigado en algo que no cambia, en alguien que no fracasa. Y eso marca toda la diferencia. Tu mañana ya no estará guiado por el miedo, sino por la confianza. Tus decisiones no se tomarán en la oscuridad, sino en la luz del Verbo. Tu corazón no dependerá solo de las circunstancias, sino que se alimentará de lo que Dios diga. Quiero hablar contigo muy de cerca ahora. Este mensaje es para ti. No es casualidad que hayas llegado tan lejos, que hayas permanecido hasta el final, que hayas escuchado cada parte. Dios te eligió para escuchar esto hoy, vio tu lucha, conoce tu cansancio, sabe cada vez que lo intentaste y fracasaste, cada vez que te sentiste culpable por dejar la Biblia a un lado. Y sin embargo, Él no se ha rendido contigo. Al contrario, vino a encontraros a través de estas palabras para deciros, hijo, hija,
Empezad de nuevo, estoy contigo, te ayudaré. Quiero hablarte cada día a través de mi palabra. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, aprendizaje, crecimiento y dejar que la palabra nos molde. Eres una pieza clave aquí. No es solo alguien que observa, es alguien que camina, que ora, que se deja trabajar para Dios. Así que, si este mensaje ha llegado a tu corazón, te invito con cariño a dejar tu me gusta y suscribirte a este canal, si no lo has hecho ya. Esto nos ayuda a seguir llevando la palabra a más personas, pero más allá de eso, también es un gesto de compromiso de tu parte con este camino. Y quiero conocerte mejor. Si aún no has escrito, comenta abajo dónde estás viendo, desde qué ciudad, de qué país, y si lo sientes en tu corazón, comparte también lo que vives, para que podamos orar juntos. Tu historia importa para Dios y también para nosotros. Este mensaje que vivimos hoy es solo una parte del camino que tenemos que recorrer juntos. En el próximo vídeo de este canal, profundizaremos aún más en nuestra vida de fe. Hablaremos de otros aspectos, de caminar en presencia de Dios, de cómo afrontar las luchas diarias, de mantenerse firme incluso cuando todo a su alrededor parece venirse abajo. Quiero que sientas en lo más profundo de tu alma que hay una secuencia, que Dios está construyendo algo en ti paso a paso, que cada vídeo, cada palabra, cada oración es un ladrillo en esta obra que el Señor ha comenzado. No dejes pasar esta oportunidad. El siguiente paso en tu camino de fe está al alcance. Caminemos juntos. Y para terminar, quiero dejar una palabra de esperanza y de envío sobre tu vida. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. No cierres la puerta aquí. Ahora da el siguiente paso en este viaje, viendo el video que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia del Señor y a experimentar cada vez más la plenitud de sus planes para nosotros. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre, Dios es más grande que cualquier ataque, más grande que cualquier distracción, más que cualquier pereza, más que cualquier peso. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga que su rostro brille sobre vosotros y os dé paz. Que Él te conceda una nueva temporada de intenso amor por su palabra, un valor renovado para no dejar nunca más la Biblia cerrada y una profunda alegría al encontrarse con Él en las páginas sagradas, día tras día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No salgas, da el siguiente paso en este viaje viendo el próximo video en mi canal que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre, Dios es más grande que cualquier ataque. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Que Dios bendiga tu vida y te espero de corazón en el próximo vídeo.